En un pueblo bañado por la luz de la luna, vivía María, una mujer cuya belleza solo era superada por el amor inmenso que sentía por sus hijos. Eran su sol, su luna y todas sus estrellas. Su vida era una melodía dulce, una canción de cuna bajo el cielo nocturno. Pero toda melodía tiene un final, y la de María llegó de la forma más cruel. Su esposo, el hombre al que le había entregado su corazón, la traicionó, rompiendo no solo su confianza, sino también su cordura. El dolor, como un veneno, se apoderó de su mente en una noche oscura, cegada por la desesperación. Llevó a sus hijos al río, a ese mismo río que había sido testigo de sus risas y juegos. El agua antes cristalina se tiñó de tragedia. Cuando el primer rayo de sol la despertó de su pesadilla, la terrible realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. Sus hijos no estaban, solo el murmullo del río respondía a sus gritos desesperados. ¡Ay, mis hijos! Desde ese día, María dejó de ser María, se transformó en la Llorona, un espectro errante condenado a buscar eternamente lo que perdió. Su lamento se convirtió en el eco de las noches, una advertencia para quienes se atreven a escuchar. Pero, ¿y si la historia no es como la conocemos? Se dice que en ese río habitaba una entidad antigua, un ser hambriento de dolor que vio en el corazón roto de María la ofrenda perfecta. No fue solo la locura lo que la empujó, fue una fuerza oscura que reclamó el sacrificio de su sangre y sus lágrimas para fortalecer su propio poder. El río no solo se llevó a sus hijos, se llevó su alma. Una noche, mientras su llanto recorría las calles empedradas, una pequeña voz infantil le respondió desde las sombras. «Mamá, ¿por qué lloras?» La Llorona se detuvo, su corazón fantasma latiendo con una esperanza olvidada en la voz. Era la de su hijo Mayo R. Al acercarse, no vio a un niño, sino una pequeña figura oscura. Y mientras la figura hablaba detrás de ella, una sombra colosal comenzó a emerger del suelo, creciendo y creciendo, hasta cubrir la luna. La voz del niño cambió, volviéndose profunda y ancestral. «No llores, madre, ahora nos perteneces a nosotros». La verdadera pesadilla apenas comenzaba. El bosque de Blackwood siempre ha sido un lugar de misterio y desapariciones inexplicables. Me llamo Alex y, como investigador de lo paranormal, este bosque se convirtió en mi obsesión. Pasé años revisando archivos, buscando un patrón, una pista que lo explicara todo. Y un día, la encontré. Eran unas fotografías antiguas, fechadas en 1926, mostraban a un grupo de niños jugando cerca del borde del bosque. Pero detrás de ellos, apenas visible entre los árboles, había una figura alta, anormalmente delgada y sin rostro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era él en la leyenda urbana que susurraban en internet, el ser que acechaba en las sombras. Tinyequia. Esa misma noche, con solo una linterna y mi cámara, me adentré en la oscuridad de Blackwood. El silencio era total, opresivo. De repente mi cámara empezó a fallar, la pantalla se llenaba de estática, el aire se volvió helado. Fue entonces cuando vi la primera nota clavada en un árbol, un dibujo infantil, tosco, de una figura alta con tentáculos y una frase: «No mires atrás». Mi corazón se aceleró. Seguí caminando, casi en contra de mi voluntad, y encontré más notas una tras otra, esparcidas por el camino. «Él te está observando, siempre te vea». Entonces lo vi, a lo lejos, entre la niebla, su silueta inconfundible. Slenderman. Me quedé paralizado. El pánico me invadió. Empecé a correr sin rumbo, tropezando con raíces, con la sensación de que me seguía cada vez más cerca. La estática en mi cámara se hizo ensordecedora. Desesperado, revisé de nuevo las fotos de 1926 en mi teléfono. El terror puro me golpeó cuando al hacer zoom reconocí una de las caras entre los niños asustados. Era John, era mi rostro, sin ninguna duda. Y luego miré las notas que había recogido del suelo. La caligrafía era la mía. Yo las había escrito, en una especie de trance que no recordaba. Antes de que pudiera procesar esta locura, una sombra me cubrió por completo. Unos tentáculos negros y delgados surgieron de su espalda, serpenteando hacia mí, envolviendo mis brazos, mis piernas, arrastrándome hacia la oscuridad. Mi cámara cayó al suelo, grabando mis últimos segundos de gritos ahogados. La imagen final que capturó fue la figura sin rostro inclinándose sobre el lente, como si mirara directamente a través de la pantalla, directamente a ti, Ian. Y ahora, la pregunta es, ¿te atreves a mirar por tu ventana? Porque tú eres el siguiente. ¿Alguna vez has oído un silbido en el silencio de la noche? Una melodía solitaria y lúgubre que parece flotar en el viento. Ten cuidado. Podría ser lo último que escuches. Esta es la leyenda de El Silbón. Nuestra historia comienza con un joven malcriado y caprichoso. Un día, exigió a su padre que cazara un venado para su cena. Pero cuando su padre regresó con las manos vacías,
El joven estalo en una rabia monstruosa y, en un acto de crueldad impensable, asesinó a su propio padre. Cuando su abuelo descubrió el crimen, desató una maldición eterna. Condenó al muchacho a vagar por la tierra para siempre, como un espectro gigante y demacrado que carga un seco leno de los huesos del padre al que mató. Se convirtió en el Silban. Aquí está la part verdaderamente aterradora, el sonido es un truco. Si oís el silbido lejos, tenue y distante, significa que el Silban está justo a tu lado. Pero si el silbido suena fuerte y cercano, estás a salvo. Por ahora, él está lejos. Imagina a un viajero solitario al atardecer. Hoy un silbido lejano. Debe estar a kilómetros, piensa aliviado. Pero el silbido no se desvanece, lo acompara. Al girarse, el terror lo invade. Un gigante esquelético lo observa. El silbido no venía de lejos, venía de sus labios sin vida. Dicen que si te siga casa, diara su seco de huesos en tu puerta y empezara a contarlos. Si alguien lo escucha, la familia está a salvo. Pero si nadie oye el tintinio de los huesos antes del amanecer, uno de ustedes no verá la luz del día. Sus huesos se unirán a los del seco. Así que la próxima vez que escuches un silbido, escucha con atención. ¿Está cerca o está lejos? Tu vida podría depender de ello. Síguenos para más historias desde las sombras. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay de cierto en las leyendas urbanas que nos contaban de niños? Esas historias que nos helaban la sangre y nos hacían mirar 2 veces debajo de la cama. Leo era de los que no creían en nada. Un escéptico de corazón, siempre listo para desenmascarar cualquier cuento de fantasmas con una explicación lógica. Para él, todo era producto de la imaginación, un truco de la mente. Así que, una noche, decidió enfrentar a una de las leyendas más famosas y aterradoras de todas, Bloody Mary. Armado con su incredulidad y un puñado de velas, Leo se adentró en el baño más oscuro de su casa. La única luz era el parpadeo tembloroso de las llamas, que proyectaban sombras danzantes en las paredes de azulejos fríos. El aire estaba denso, cargado de una tensión que él se negaba a sentir. Se paró frente al gran espejo, su propio rostro devolviéndole una mirada desafiante. Para él, esto era solo un juego, una forma de demostrar que los miedos son irracionales. Respiró hondo, el vapor de su aliento empañando ligeramente el cristal. Y entonces, con una voz clara y firme, comenzó el ritual. Bloody Mary. La primera vez sonó casi como una burla. El silencio del baño le devolvió el eco de su propia voz. Nada. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Bloody Mary. La segunda vez, su voz tembló un poco, solo un poco. El parpadeo de las velas pareció intensificarse, o tal vez era solo su imaginación. Las sombras en la pared se retorcieron tomando formas extrañas. Leo tragó saliva, pero su determinación seguía intacta. Solo una vez más. Bloody Mary. Al pronunciar el nombre por tercera vez, un frío antinatural recorrió la habitación. Las velas se apagaron de golpe, sumergiéndolo en una oscuridad casi total. El vapor de la ducha, que no estaba encendida, comenzó a brotar de la nada, cubriendo el espejo por completo. El corazón de Leo martilleaba en su pecho. Cuando el vaho comenzó a disiparse lentamente, vio su reflejo de nuevo. Pero algo estaba terriblemente mal. Su reflejo no se movía. No imitaba su respiración agitada ni sus ojos abiertos por el pánico. Simplemente estaba ahí, estático, mirándolo fijamente con una expresión de puro odio que no era la suya. El pánico se apoderó de Leo. Quiso gritar, correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. De repente, una mano pálida y huesuda emergió del espejo, rompiendo la superficie como si fuera agua. Los dedos helados se cerraron con fuerza sobre su brazo, quemándole la piel. Y entonces, justo detrás de su reflejo,
En la oscuridad del espejo, apareció una figura femenina. Un rostro demacrado, ojos vacíos y una boca torcida en una mueca espantosa. La verdadera Bloody Mary. Un grito ahogado escapó de la garganta de Leo mientras era arrastrado sin piedad hacia el cristal. La resistencia fue inútil. El espejo lo absorbió, dejando la habitación en un silencio sepulcral. En el cristal, ahora vacío, apareció un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre. ¿Quién es el siguiente? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas de terror, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.